buenas noches, bendiciones para todos y bienvenido a esta lección, esta última lección de este trimestre de tiempo de reunión, donde hemos estado estudiando los dos pactos y, y hoy tenemos un tema muy interesante que es la fe de Jesús y, y me da el gusto y el placer de poder hacer esta lección con mi amigo y mi hermano Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. La verdad que contento de poder estar con vos en esta noche y al mismo tiempo, bueno, feliz sábado para todos. La verdad que es una alegría poder estar con ustedes también. Y la verdad que, bueno, es una alegría también poder cerrar este trimestre con vos y la verdad que una lección muy interesante y que promete más, ¿no? Pero la Ujú. verdad que ha sido una lección muy interesante y muy profunda, ¿no? Nos ha hecho pensar mucho sobre lo que dice Romanos, sobre lo que dice Gálatas, sobre la experiencia del pueblo de Israel, eh, el primer pacto y el segundo pacto. La verdad que ha sido de bendición para nosotros. Ujú. Sí, hemos visto también unas conexiones muy interesantes con el tema de la justificación por la fe, el tema de la Así justicia por es. la fe, que es parte de todo esto, ¿no? Y la Ujú, experiencia del nuevo pacto realmente es ser justificados por la fe. ujú. Entonces, por eso nuestro tema para hoy, que es la fe de Jesús, porque no es cualquier fe, ¿no? Vamos a estar estudiando hoy acerca de eso. Y le Así es. invitamos a todos que permanezcan por ahí conectados, ¿verdad? Que nos comenten y, ¿verdad? Y que se gocen con nosotros de este estudio, de este trimestre, y también les vamos adelantando, ¿verdad? Y anunciando que ya la lección para el próximo trimestre que comienza, para la semana que viene, ya está lista y por ahí le vamos a ir compartiendo una imagen, este, para que vayan viendo que es la segunda parte, es la secuela, ¿verdad? Es el, Así es. Vemos por ahí, la segunda parte de esto que hemos estado estudiando se llama también Los dos pactos, Camino al Descanso, parte 2. Así que hay muchos puntos importantes que se quedaron sin tocar en este trimestre que entendimos que era importante y pertinente compartirlos con los hermanos. Yo creo que va a ser de mucho provecho este, para todos. Yo tengo también linda y bonitas expectativas sobre esta temática. Esperamos que cada vez el tema de los pactos se vuelva no solamente más entendible por nosotros, sino también que lo podamos conectar a diario con nuestra experiencia, con nuestra vida y que podamos vivir la experiencia del nuevo pacto y de la justicia por la fe. Tal cual, tal cual. Y bueno, gracias Carlos, gracias Jonathan, gracias Leandro por participar en la confección de este folleto. La verdad que fue bastante trabajo y me imagino, yo estuve mirando un poco, vi que vamos a ver la historia de Abraham porque es una historia importante, ¿no es cierto? Él es el padre de la fe, Así la es. experiencia de él es un símbolo de la experiencia por la cual todos atravesamos. ¿Y qué otros temas vemos en esta lección? Sí, no, en la lección no solamente vemos la vida de Abraham y su experiencia, vemos también un poco acerca de Sara y Agar, representativo de los dos pactos. Ujú. También vemos lo que es estar bajo la ley, lo que es estar bajo la gracia, Claro, porque se todo, dice el pacto viejo es estar bajo la ley, sí, es antes exactamente, de la todo. cruz, se suele decir eso, ¿no es cierto? Sí, son temas que son importantes. Vamos a estar considerando eh, la ley como promesa. Son temas que abren nuestra mente, ¿no? A comprender un poco más acerca de la obra que Dios ha prometido hacer en el hombre a través Mm, de su promesa, ¿verdad? Su pacto. Y, eh, y exhortamos a que todos se animen a estudiar este folleto porque va a ser de mucho provecho para amén, todos, ¿no? Aún para nosotros que lo estuvimos trabajando, cuando volvemos y lo repasamos o lo estudiamos para compartirlo aquí en las lecciones, realmente termina siendo de mucha bendición. Así amén, que esperamos que también lo sea para cada uno de ustedes. Y amén. quisiéramos, ¿verdad? Antes de comenzar el estudio de esta lección, quisiéramos tener una oración. No sé si nos puede
dirigir en oración, Daniel, para entonces adentrarnos en este último estudio de este trimestre, ¿verdad? Que continúa con el próximo, ¿no? Pero para darles algún tipo de cierre a esta temática de esta lección que estuvimos cubriendo por 13 viernes consecutivos. Así que para comenzar, pues entonces te pido, Daniel, que por favor nos dirijas en oración. Sí, 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 oremos, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, gracias por este sábado que nos has regalado. Señor, te imploramos por favor que tú estés con nosotros, que estés con los oyentes. Te imploramos que nos guíes con tu presencia, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu para poder entender tu voluntad, recibir tu palabra, entender lo que nos quieres enseñar en esta noche y que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Gracias te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. Muy bien, quisiéramos comenzar ahí con el versículo de memoria que se encuentra en Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí vemos en este versículo varias veces que se enfatiza eh, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo. Ser justificado no por cualquier fe, sino por la fe de Cristo. Así que Así ese va a es. ser el motivo de nuestro estudio de esta noche. Y le voy a pedir a Daniel que comience con la primera pregunta. Así es. Y nos dice, repasa la definición de justicia y su manifestación. Y esto hacía referencia a una lección anterior. Lo vamos a repasar muy rápidamente y brevemente y de memoria. Ustedes recordarán que hemos visto varios versículos en los cuales se nos detallaba de que la ley de Dios es la justicia de Dios. Decía el versículo de Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Y nosotros, había otros versículos más, pero no los vamos a mencionar. Nosotros vemos que la ley de Dios es una manifestación de la justicia. Nos declara la justicia de Dios, nos muestra la justicia de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos la ley de Dios, son palabras humanas. Son palabras humanas porque fueron escritas para los seres humanos, fueron habladas para los seres humanos, pero Pablo nos dice que la ley es espiritual. Y Jesús nos dio la explicación, nos dio una ampliación del significado espiritual de la ley. Por ejemplo, cuando dijo vosotros escuchasteis que los antiguos se les dijo no matarás, mas yo os digo, aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Aquel que llama necio a su hermano es culpable ante el concilio. Aquel que llama fatuo a su hermano es culpable o, o es culpable o, o se va a enfrentar a los fuegos del infierno. Estoy parafraseando aquí lo que decía el Ujú. versículo. Y lo que notamos aquí es de que, digamos, el no matarás no implica solamente el acto en sí mismo de quitarle la vida a alguien, sino que tiene un significado espiritual, que es el enojarse, ¿no? El enojarse contra alguien, el llamarle nombres, eh, está incluido en la ley, ¿no? Y otro ejemplo de esto, nosotros lo encontramos por ejemplo, en el mandamiento no adulterarás. Y nosotros nos podríamos imaginar que es simplemente el acto, pero Jesús dice, si el hombre mira a la mujer y la codicia en su corazón, ya cometió el pecado, ¿no es cierto? Entonces, la ley, ¿qué es lo que nos muestra? La ley nos está mostrando la justicia de Dios, pero la ley es espiritual y nos está mostrando la justicia y la vida de Dios, cómo es Dios, ¿no? Y nosotros escuchamos a Jesús que nos dice, tu ley está en medio de mi corazón, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Así que nosotros vemos a Jesús aquí en la tierra y la ley de Dios estaba en su corazón y vemos su vida. Y la vida de Jesús aquí en la tierra es la vida de Dios, es la forma de ser de Dios, y así es como se nos manifestó la justicia de Dios aquí en la tierra. Se nos manifestó en primer lugar por la ley, pero dice en Romanos capítulo 3, versículo 21-22 en adelante, dice, pero aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Se ha manifestado en la vida de Cristo, se ha manifestado en el perdón de Dios, en el Evangelio, en la entrega del Hijo de Dios por nuestras vidas, en la vida de Cristo. En todo eso se ha manifestado la justicia de Dios, y eso es un poco lo que habíamos leído y repasado
en las lecciones anteriores. No sé si querés comentar algo más respecto de esto, si no pasamos Sí, a la siguiente. la vida de Dios también quisiera añadir, ¿verdad? Tus mandamientos son justicia, todos tus mandamientos son justicia, así que la justicia son los mandamientos, como mencionaste. Y también tenemos que se nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y también vemos que Dios es amor, por lo tanto la justicia es la vida de Dios. Así es, Este, entonces, y su manifestación es en el amor, como describiste, que se manifestó en Cristo Jesús, un amor que se entrega por completo, que lo entrega todo. En Cristo Jesús, pues se entregó por completo y en el Padre que entregó a su Hijo, ¿no? Que entregó así todo es, cuanto podía entregar. Y esa es la manifestación más hermosa de la justicia de Dios. Es la manifestación de su vida, la manifestación de su esencia, de su amor. Mm, Y, y creo que hay una nota, ¿verdad? Que vinculada a esta pregunta. así es. Está en Deseo de todas las gentes, página 278, dice: Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús había demostrado en qué consiste la justicia y había señalado a Dios como su fuente. Ahora encaró los deberes prácticos. Al dar limosna, al orar, al ayunar, dijo él, no debe hacerse nada para atraer la atención o provocar alabanzas. Dad con sinceridad para beneficiar a los pobres que sufren. Al orar, pónganse el alma en comunión con Dios. Al ayunar, no andéis con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El corazón del fariseo es un suelo árido e infructuoso, en el cual ninguna simiente de vida divina puede crecer. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable, porque mediante la comunión con Dios, los hombres llegarán a colaborar con Él en cuanto a presentar su carácter a la humanidad. Varias cosas interesantes, ¿no? Jesús nos dice que la cita nos dice que Jesús demostró en qué consiste la justicia, ¿no? Y de que señaló, remarcó el hecho de que Dios es la fuente, el origen de esa justicia, Sed ¿no? vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es, exactamente. Y fíjate cómo lo conecta con el carácter, ¿no? Eh, Ujú. Vivir una vida sin pecado nos invita a obtener por fe en Él la gloria del carácter de Dios. El carácter de Dios viene glorioso eh, eh, y tiene que ver con la perfección. Y, y después está el proceso o el paso de presentar esa gloria, ¿no? De presentar ese carácter, de presentar esa justicia de Dios al mundo. No sé Tremendo. si te llama algo la atención, si no seguimos. Sino que lo que mencionaste me llama la atención porque la cita precisamente confirma lo que estamos diciendo en la definición de justicia y su manifestación, cuando aludiste o sea, mencionaste la espiritualidad de la ley y cómo en el Sermón del Monte Jesús enseñó que precisamente que no matar no es solamente el acto en sí mismo, sino tiene que ver con El algo estado del invisible, ser. ¿no? Que está el estado del ser de nuestro corazón, lo que sentimos hacia los otros y pensamos de los demás y se manifiesta aún hasta en utilizar nombres y palabras que le restan valor al otro, ¿no? Ujú. Entonces, y el ejemplo también del adulterio que mencionaste, todo eso habla de la espiritualidad de la ley y también, porque esta cita tiene que ver con el Sermón del Monte. Ujú. Y entonces precisamente cuando dice que Jesús había demostrado en qué consiste la justicia, es porque había delineado
cómo es Dios, había delineado cómo es el carácter de Dios delante de los hombres, también diciéndole que amen a sus enemigos, que pongan la otra mejilla. En todo eso se estaba mostrando la justicia de Dios. Y vemos que Mm. normalmente pues nuestra mente se va a, cuando escuchamos justicia, a darle el El que las merecido, lo que hace las cada uno, paga. sí, lo que cada cual merece, pues Dios va a dar conforme a lo que cada cual merezca. La realidad es que nadie merece nada. Y Dios nos ha Mm. tratado a todos como si nunca le hubiésemos hecho nada. Y Dios ha hecho salir su sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Y, y se nos insta a ser perfectos como Él es perfecto. Y a esto se le llama, la sierva del Señor le llama la demostración de en qué consiste la justicia de Dios. Y Dios siendo la fuente de esa justicia que Cristo presentó a través de todos esos principios, que es precioso el saber que nuestro Padre es tal como Cristo Lo manifestó. nos enseñó, lo manifestó exactamente. Exactamente, tremendo. Y esa es la gloria, ¿no? La gloria del carácter. Ujú, exactamente. Y es lo que se ha de presentar a la Al humanidad por mundo. medio de nuestras vidas, Ujú. si le permitimos transformarnos, ¿no? Dice la segunda pregunta, ¿de dónde proviene la justicia y cómo se obtiene? Los versículos en cuestión dicen así, en Romanos 2, 22 y 26 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el 26, mira de manifestar, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Así que vemos que, según este versículo, ¿de dónde proviene la justicia? Proviene de Dios. La justicia de Dios, que es por medio o viene o se obtiene por medio de Jesucristo, Así que porque es es el la fe Padre. de, exacto, así que la justicia es la del Padre y se obtiene por medio de Cristo, por medio de la fe de Jesús, como termina Ujú. diciendo el versículo 26. Y más adelante vamos, capaz que vamos a hablar un poquito más, hacer la distinción entre fe en Jesús y la fe de Jesús. Así que si quieren saber cuál es la diferencia entre la fe en Jesús y la fe de Jesús, permanezcan por ahí conectados un poquito más, que más adelante lo atendemos. También Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia, de nuevo, este versículo vuelve y reitera que la justicia proviene de Dios y se obtiene por la fe de Jesús. Y Apocalipsis 14:12, un versículo bastante conocido, dice: aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habíamos visto, ¿verdad? El Salmo 119, 172, que dice: todos tus mandamientos son justicia. Cuando dice los guardan los mandamientos de Dios, es decir, que guardan la justicia de Dios y la fe de Jesús, pero ya acabamos de ver con los versículos anteriores que es por medio de la fe de Jesús que se obtiene la justicia que es de Dios. Por lo tanto, a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús no están desconectados, sino que se presenta la fe de Jesús como el medio por el cual se pueden llegar a guardar los mandamientos. No se puede guardar los mandamientos, no se puede tener la justicia que es de Dios si no se tiene la fe de Jesús en primera instancia. ¿Qué te parece, Daniel? A mí, amén. Así es. Sí, 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 tal cual. Buenísimo. ¿Cómo es Jesús según los siguientes versículos? En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Cómo es Jesús? Jesús es santo y es justo, ¿no es cierto? Esas son las dos características que nosotros encontramos en estos versículos. Y la palabra justo proviene de la palabra justicia, ¿no es cierto? Es una Ujú. persona en la cual en sí mismo, en su vida, se encuentra la justicia de Dios, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Querías decir algo? Tremendo. Me llamó la atención que en los dos versículos se presenta a Jesús como justo, pero dentro de un contexto interesante, ¿no? Uno aparece Cristo como abogado, como ayudante, como consolador, como intercesor, como mediador, Ujú. como aquel que ayuda al hombre, y por eso es justo. Y vemos en de Hechos 3:14 haciendo alusión a, a la crucifixión de Cristo, al rechazo de Cristo, Cristo entregando su vida por los hombres,
pecadores y homicidas, ¿no? Y porque lo estaban matando y muriendo por ellos, ¿no? por ellos. Y por sus enemigos, intercediendo por los enemigos. Ahí vemos cómo se combina lo de abogado aún Así con la es. cruz, ¿no? Porque en la misma cruz se ve a Cristo como intercediendo por los pecadores, como dice Isaías, había profetizado que no solamente que ocurriría, sino que siempre Cristo ha estado eh, eh, trabajando como nuestro abogado. Y es interesante que esa abnegación de Cristo se vincula su justicia y su santidad, ¿no? Así es. Así es. Y es interesante, digamos, que la apelación es a que consideremos que si hemos pecado, tenemos al justo. Y uno, Ujú, la naturaleza humana carnal pensaría, eh, el justo seguramente me va a acusar, pero el justo es justamente lo contrario en el reino de Dios. Y con eso tiene que ver la justicia, ¿no? Cuando nosotros veíamos el versículo anterior de Romanos capítulo 3 22, después del 22 y el 23 está hablando acerca del perdón. Y la manifestación de la justicia de Dios es a través del perdón, ¿no es cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos al justo. Eh, entonces, eh, digamos, es algo muy favorable para nosotros de que nuestro abogado sea el justo si hemos pecado. ¿Por qué? ujú. Porque la justicia de Dios consiste en darnos perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Eh, es su forma de ser, porque de vuelta volvemos al tema de la justicia como siendo el carácter, la forma de ser de Dios. Es su condición de ser, su forma de ser, el querer perdonarnos y ayudarnos y sacarnos de la condición en la cual estamos. Eh, y es muy interesante eso, ¿no? Después, entonces tenemos a Jesús como el justo y después tenemos a Jesús como el santo, ¿no? Y aquí podríamos hacer varias distinciones, ¿no? Eh, Quizás el versículo que me viene a la mente es, el Padre que mora en mí hace las obras, ¿no? Eh, lo vamos a ver en más detalle hacia el final de esa lección, pero lo que Jesús hacía, lo que Jesús vivía, lo que Jesús dejaba de hacer, estaba directamente dado por su Padre y era la presencia de su Padre lo que lo hacía santo a él, ¿no? Ujú. Eh, Y me viene a la mente con eso de santo y justo, todas las instancias que aparecen en la Biblia, como por ejemplo, vimos hace un momento atrás, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero también Dios dice, seréis santos porque yo soy santo, y Pedro lo cita también. Y entonces, cuando Lucas cita el Sermón del Monte, en lugar de decir perfecto, dice ser misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. uh-huh, Y Juan dice que, que el que es de Cristo es justo como Él es justo, ¿no? así Entonces, es, entonces vemos justo como Él es justo, santo como Él es santo, perfecto como Él es perfecto, misericordioso como es misericordioso. Y todo está describiendo realmente lo que es la misericordia, lo que es el amor, lo que es la justicia, la perfección, la santidad. Está describiendo el carácter de Dios uh-huh, y todo alude a la gloria de Dios que reside en su carácter. así es, amén. Así es Jesús entonces, ¿no? Ujú. Entonces la pregunta número 4 dice, vimos que Juan llamó a Jesús el Cristo justo. ¿Desde cuándo Jesús era justo según Juan? En 1 Juan capítulo 1 verso 1 hay un versículo que es muy interesante que no solamente se aplica para este verso, se aplica para todo lo que Cristo reveló en su vida. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan está diciendo, equiparando, igualando que aquello que él oyó y los discípulos juntamente con él y todos los que fueron testigos del ministerio de la vida de Cristo, lo que vio con sus propios ojos, lo que contempló, lo que palparon sus manos referente a Cristo, era lo mismo que era desde el principio. Lo que era de Entonces, antes, o sea, lo que era de antes, desde el esa vida principio, no, eterna. sí, no lo podemos calcular, pero lo que Cristo manifestó no fue una manifestación de una vida distinta a la vida que él había vivido antes de encarnarse. Así que Es, esa vemos vida eterna dice.
Sí, de Perdón, esa, ahí en el versículo dice el esa vida verbo de la eterna. vida, sí, pero los que siguen, ¿no? Ujú. Esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha revelado, ¿no? Y se nos manifestó, Este, así es, y se nos manifestó. Entonces, vemos que lo que se manifestó era lo mismo que era desde la eternidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿desde cuándo Jesús era justo? Pues desde el principio, desde la eternidad. así es, exactamente. Y vemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo Jesús obtiene la justicia? Y Sí, tenemos dos perdóname, versículos. Daniel, porque no podemos Sí, pues, olvidar las preguntas anteriores que decían que la justicia realmente es del Padre, es de Dios, es la justicia de Dios. así es, Entonces, si así Jesús es es. justo, es porque de Dios Desde la el recibe, principio, ¿no? así Sí. es, exactamente. Y dice cómo Jesús obtiene la justicia. Y tenemos dos versículos, ¿no? Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Es Cristo. ¿Y de qué fe estamos hablando? Estamos hablando de la fe de Cristo, ¿no es cierto? Eh, Ujú. entonces, Cristo, por su fe, por la fe que él tuvo a la palabra del Padre desde el principio, desde la eternidad, vivió esa vida eterna que fue manifestada y se nos reveló. Y en Romanos 1:17, lo que toma Pablo es toma este versículo y nos lo aplica a nosotros, porque así como Cristo es, somos invitados a ser. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe de quién? De Jesús, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, pero quizás yendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo Jesús obtiene la justicia? ¿Cómo es que Jesús es justo? Es justo porque tiene la justicia de Dios. ¿Y cómo es que recibe la justicia de Dios? Por la fe, por la fe. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que escuchando Cristo, escuchando la palabra del Padre, no rechazándola, sino atesorándola en su corazón, la fe establece a la palabra de Dios en su corazón y lo hace justo, lo transforma justo. Y Cristo siempre fue justo y únicamente fue justo toda su eternidad, porque siempre y únicamente recibió la palabra de su Padre y la atesoró, la guardó en su totalidad. Qué lindo, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, dice que en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios se revela, se manifiesta en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo es poder de Dios. Así es. Es decir, el Evangelio es Cristo porque Cristo es la manifestación de la vida de Dios, de la justicia de Dios, porque en Él se revela la justicia de Dios, se revela el amor de Dios, se revela la misericordia de Dios, como hemos estado viendo, se revela su santidad, se revela su gloria, su forma de ser, y se revela como por la fe. ¿Por qué fe se revela? Por la misma fe de Jesús, porque Cristo Ujú. viviendo una vida de fe, viviendo de toda palabra que sale de la boca de su Padre, este, reveló el carácter de Dios al mundo. Y para fe, a mí me llama la atención ese para fe porque tengo dos posibles interpretaciones. Y digo posibles porque hay otros versículos que conectan. Es interesante que podríamos decir que se revela por fe y luego nos da con un propósito y para fe. Es decir, tiene el propósito de que también nosotros Viene por la creamos, ¿no? fe, ujú, Viene por la fe de Cristo, pero con un para fe, propósito. para que nosotros también creamos, Creamos. para que viendo esa revelación, viendo el evangelio de la justicia de Dios, ¿verdad? Las buenas nuevas de la vida de Dios, las buenas noticias de cómo es Dios, nosotros también decidamos confiar y poner toda nuestra confianza en Dios y recibamos todas sus palabras, que es lo que Cristo desea que ocurra en nosotros. Ahora también le veo una aplicación desde el punto de vista de que se revela por fe y para fe. Hay un versículo que vamos a tocar más adelante que dice, que ya ahorita dije que permanecieran por ahí conectados para estudiarlo, ¿verdad? Que nos habla de la fe en Jesús y de la fe de Jesús. Y vemos también que cuando tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Vamos a estar viendo más adelante que creemos aquello que Jesús revela, luego la manifestación de eso en nuestra vida es como que casi seguidito, cuando creemos lo que Jesús reveló, cuando creemos ese evangelio de justicia, entonces comenzamos a vivir la fe de Jesús, que implica
no soltar ni una de las palabras de Dios, no dejar caer ni una de las palabras de Dios, sino recibirla toda completa y atesorarla en el corazón. Pero más adelante Ujú. lo vemos más claramente con otros versículos. Sí, gracias Carlos. Y vos sabés que ahí de lo que comentabas me vino a la mente, ¿no? El por fe y para fe. Y no pude dejar de recordar la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Eh, eh, a Jesús, las escrituras dicen que se le abrió el oído, no retrocedió, no endureció su corazón, sino que recibió toda la palabra, ¿no es cierto? Y nosotros Ujú, tenemos al pueblo de Israel en el monte Sinaí que escucha una palabra y endurece el corazón y dice, no, 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 que no nos hable más. Eh, y justamente de esa experiencia es la cual Dios nos quiere rescatar y nos quiere librar. Y tenemos la experiencia de Jesús, tenemos la experiencia de Jesús recibiendo y atesorando toda la palabra, tenemos la experiencia del pueblo de Israel no recibiendo toda la palabra, endureciendo el corazón, y justamente la experiencia de Jesús nos ayuda a ver, eh, digamos, lo que quiere Dios realizar en nuestras vidas y los cambios que Dios quiere realizar en nuestras vidas, y esa fe de Jesús nos ayuda a que, nos ayuda recibiéndola, a que tengamos fe, a que tengamos la fe de Jesús, a que recibamos esa fe de Jesús, ¿no? Por fe, ujú. para fe. Eh, Tremendo. Y como les mencionamos, vamos a seguir hablando de esto así más es. adelante. Aquí está. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cómo recibimos la fe de Jesús? Y se nos dice, nota la diferencia entre fe de Jesús y fe en Jesús. ¿Qué significa eso? Pues ya les di un spoiler, ¿verdad? En la pregunta anterior un poco acerca de creer en Él y tener la fe de Jesús. ¿Qué viene primero? Primero le creemos a Él, primero le creemos lo que Él reveló de sí mismo, y luego, como creemos el testimonio que Él nos dio, entonces eso genera confianza y dependencia y un deseo de vivir de toda palabra que sale de la boca del Padre, porque sabemos que Dios es amor, porque sabemos que Dios es fiel y justo, porque sabemos que Dios es perdonador, porque sabemos que Dios es tal como Cristo lo reveló, y eso hace que tengamos la fe de Jesús viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vamos a ver cómo nos lo dice ahí Gálatas 2:16, que fue nuestro versículo de memoria, De ¿no? memoria. Y, Sí. y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Paramos ahí un momentito. Dice que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Notemos que dice, también hemos creído en Jesucristo. Como, Como si los como, otros también hubiesen creído. sí, como que por la fe de Cristo es una cosa y creer en Cristo es otra. Por eso dice también. Ujú. Nosotros también hemos creído en Jesucristo aquí no dice con el propósito para. Vimos que, que habíamos visto en la pregunta anterior, que era por fe y para fe. Aquí dice, para ser justificados por la fe de Cristo. Hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que la pregunta que dice, ¿cómo recibimos la fe de Jesús? En primera instancia tenemos que creer en Jesús. Vemos que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es decir, al creer en Cristo, al creerle a Él, al creer que Él es quien Él dijo que era, al creer que Él realmente es el resplandor de la gloria del Padre, que Él realmente nos ha manifestado el nombre del Padre, que Él realmente nos ha revelado su carácter, que realmente Él le ha glorificado en la tierra y acabó la obra, fue completa, que todo lo que Él manifestó fue una revelación perfecta del carácter del Padre y que, como dice Juan 1:18, que el Padre nadie le vio, ¿verdad? Nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer o le había dado a conocer, Él le manifestó. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en Jesús como el unigénito del Padre, aquel que vive solo para glorificar y revelar a su Padre, entendemos cómo es Dios y esto genera en nosotros la fe de Jesús y va produciendo en nosotros la fe de Jesús porque la fe de Jesús vamos a estudiarlo un poquito más adelante, ¿verdad? En este estudio, pero vemos que la fe, ¿verdad? La fe de Jesús y la verdadera fe, lo que es la fe pura, es el resultado, es la reacción, podríamos decir, es el efecto
de conocer a Dios. Ujú, Y de forma breve, cito indirectamente o parafraseado, 1 Juan 4:16 en adelante, que dice que nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Creído y conocido, o conocido y creído, mejor dicho, en ese orden. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice el versículo 17, que en esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, confianza en el día del juicio. Es decir, el conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros genera ¿qué cosa? confianza. Confianza, produce en nosotros confianza. Por eso nos dice también, creo que en Gálatas 5 es que habla que la fe que obra por amor, en Gálatas 5 que la fe obra por amor o a causa del amor. Es decir, el amor produce fe. Y cuando Ujú, nosotros creemos en Jesucristo y la revelación que Él nos dio de que Dios es amor, entonces esto produce en nosotros fe, confianza, dependencia, entrega y un deseo de vivir solamente de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la fe de Jesús se recibe al escuchar el testimonio de Jesús y aceptarlo. ujú, Leer el Evangelio, escuchar las palabras de Cristo acerca del Padre, cuando Él nos reveló y dijo ¿verdad? Nada hago de mí mismo, como que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, cuando Cristo reveló que en Él no se manifestó nada, sino aquello que Él vio del Padre. Cuando Cristo nos dice, así como tú ves esto, así es el Padre. Cuando nosotros le creemos a Cristo, se genera en nosotros, se produce en nosotros o se empieza a desarrollar en nosotros la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos recibiendo todo el testimonio de Jesús, que le vamos creyendo a Él y lo que Él revela del Padre, vamos confiando cada vez más en nuestro Padre Celestial y de esa manera recibir su palabra, recibimos su justicia, recibimos su ujú. vida, su palabra que es espíritu y que es vida, al ser atesorada en nuestro corazón, nos hace justos. No solamente nos perdona, sino que también nos transforma por completo y nos capacita para poder manifestar su gloria al mundo. Mm. Y perdona, Daniel, no sé si quieres comentar algo de este versículo, se me olvidó que no he leído los otros dos. No, no, solo un detalle chiquito que ahí me llamó la atención cuando citabas primera de Juan 4, del 16 en adelante. Confianza, ¿no? Conociendo a Dios, conociendo el amor de Dios, tenemos confianza. Y confianza, la verdad que estaría para mirarlo en el original, pero me da la sensación de que tiene la misma raíz que la palabra fe, ¿no? Porque fianza tiene que venir de la fe, ¿no? Es como que una tarea Hay que ver, que voy a hacer sinceramente después. no lo he hecho, pero estaría interesante mirarlo. Sí, 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 es como que lo tendremos que mirar después a ver si tiene la misma raíz que la palabra fe o tienen en común la misma raíz porque parecería, ¿no? Eh, Ujú. así que nada, Gálatas 3:26 dice lo mismo, fe en Cristo, ¿no? Somos Sí, hijos de Dios y por fe por en la fe Cristo. en Cristo. Ujú, Sí, y es interesante porque es importante para poder llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo, que es lo que nos dice el versículo, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo, es porque no podemos llegar a ser hijos de Dios si no creemos que Dios es tal como Cristo lo reveló y que ujú, realmente el Padre mismo nos ama y que Cristo fue quien nos enseñó a llamar a Dios Padre nuestro, ¿no? Que hizo ese énfasis, ¿no? Y que nos dejó saber que ese era el epíteto, el nombre, el título por el cual Dios quiere llamarse porque lo describe como persona, un padre, ujú, Dios es padre y nosotros sus hijitos y creyendo en Cristo, creyendo que eso que Jesús enseñó es tal cual, o sea, es así, eh, eso nos capacita para ser hijos de Dios. ujú. Eh, Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que vemos que la fe, que es la fe de Jesús, eh, es No un es algo fruto, que tengo que fabricar. exacto, es algo que se nos da. La fe de Jesús viene a nosotros cuando nosotros eh, aceptamos su testimonio. Y esto nos muestra dos tipos de fe, realmente, porque hay una fe
que es pequeña, ¿verdad? Una fe que parece que es suficiente, que es como un grano de mostaza, que es suficiente como para, Trasladar un para monte. recibir, sí, para mover un monto, para caminar sobre el agua, ¿verdad? Porque Pedro caminó sobre el agua y Jesús Ujú, después le dice, hombre de poca fe. O sea, con poca ujú, fe caminó sobre el agua, pero era una fe fluctuante, no era una fe que no fue permanente en Pedro. Y, y esto nos enseña de que hay diferentes grados de fe. Y esto es otra ujú, lección, ¿verdad? Que no lo atendemos de lleno en esta, pero algo que debemos considerar, porque la Biblia nos habla de muchos hombres de fe que actuaron por fe, pero muchas de sus obras no fueron justas tampoco, ¿no? Entonces, no necesariamente era la perfecta fe de Jesús. ujú, Eh, Tuvieron momentos de creer una palabra, pero tuvieron momentos de dudar otra, y eso lo vamos a estudiar más en la lección del próximo trimestre, específicamente en la vida de Abraham, donde Dios le habla unas cosas y él cree unas cosas, pero después no cree otras y duda y tiene miedo, etcétera. Así que en muchos hombres de la Biblia vamos a ver que se dice en la Biblia que tuvieron fe y por la fe hicieron ciertas cosas, pero tan pronto, poco después, o sea, dejaron de creer y actuaron sin fe, ¿no? Pero en Cristo Jesús, la fe de Jesús es la fe perfecta que, que vive de toda palabra que sale de la boca del Padre y se aferra a ella y no la suelta, ¿no? ujú. No la, o sea, la retiene, la retiene. Eh, y, y esto es muy importante en nuestro estudio, o para considerar, ¿no? Porque ahorita mencionaste el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues por la fe cruzó el Mar Rojo, Así es. pero tan pronto, o sea, pero sí, qué Tan sé yo pronto se cuántos quedaron sin minutos agua. antes, sí, no, par de minutos antes se quejaron de Dios, pero por fe Ujú. cruzaron el Mar Rojo, alabaron a Dios al otro lado del mar y luego estaban 3 murmurando días en las después. aguas de Mara porque las aguas estaban amargas, murmuraron por hambre, murmuraron de nuevo por ser en Refidim. O sea, es como, eh, 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 por fe cruzaron el Mar Rojo, pero ellos no tenían, no era una fe perfecta y por eso se nos presenta también esta progresión de la fe en Cristo para tener la fe de Jesús. Hay que Ujú. creer lo que Como Jesús nos Jesús creyó. reveló, exacto, y para luego creer como Jesús cree. Así es. Tremendo. Y eso es posible solo recibiendo el Espíritu. Recibiendo el Exactamente, Espíritu, recibimos la fe. ¿sí? Porque al creer en Cristo, ¿verdad? Creemos sus palabras, que son espíritu y vida, y ese espíritu que recibimos el espíritu de Jesús. Así es. Y entonces, por lo tanto, se nos da la fe de Jesús para que no soltemos ni una de las palabras del Padre, ¿no? Así es. Gálatas 3, 2 y 5. Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿no? Eh, Ah, está interesante ahí. ujú. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta 7. ¿Qué reveló Jesús en la Biblia que debemos creer? ¿A qué nos invita Jesús a través de la Biblia, ¿no? A través de todas las escrituras, a través de las personas a las cuales Él inspiró para que escriban? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Y el primer versículo que tenemos aquí es el hecho de que Dios es amor, ¿no? Noten ustedes que lo presenta como un hecho. Y no dice que Dios es amoroso, sino que dice que Dios es amor, indicando que esa es su forma de ser, no es de otra manera. Él es así, Él es amor. Eh, y dentro de eso nos dice que el que no ama no ha conocido. Así que hay algo que conocer de Dios, aparte de la parte numérica, hay algo que conocer, es su amor, ¿no es cierto? Y si vemos que nosotros no amamos, es porque todavía no conocemos a Dios como podríamos conocerlo, ¿no? Y la invitación que Cristo nos hace a través de sus discípulos es de que conozcamos y creamos ese amor de Dios, ¿no? Y, y nosotros conociendo y entendiendo este amor que uno podría decir, eh, bueno, pero ¿en dónde se manifiesta el amor de Dios? Yo quiero ver dónde está el amor de Dios, cómo hago para entender y conocer el amor de Dios. Ahí en el siguiente versículo, en el 9, dice, en esto conocemos que Dios nos ha amado en que ha enviado a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Así que nosotros conocemos que Dios nos ama
conociendo que Dios envió a su Hijo. Nosotros conocemos, tomamos conciencia y entendemos el amor de Dios cuando nosotros empezamos a conocer, entender y aceptamos de que Dios tiene un Hijo y de que lo envió en propiciación de nuestros pecados. Y, y entender y conocer esto que qué es lo que produce. En Juan, 1 Juan capítulo 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando nosotros vemos el amor que Dios nos ha dado, lo recibimos. Y al recibir ese amor fluye para con los demás, ¿no? Y lo vemos en 1 Pedro 4:8 que nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso nosotros lo vemos eh, en, en- en la vida de Cristo, ¿no? Y en Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino que buscando reconciliar a la humanidad entera en Cristo con Dios, ¿no? Reconciliar a la humanidad con Dios. Y bueno, estaba ahí, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eh, em, y leamos el 5:8 y después conectamos, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la vida de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, ¿qué es lo que nos revela Cristo? ¿Qué es lo que nos revela la Biblia que tenemos que creer? De que Dios nos ama, de que Dios es amor, que no quiere tomar en cuenta nuestros pecados, nos quiere perdonar todos nuestros pecados, no quiere tomar en cuenta nuestros pecados, de que nos ama tanto que envió a su Hijo, y de que nosotros, aún siendo enemigos y pecadores y asesinos de su Hijo, aún así nos perdona y nos quiere recibir en ese amor como hijos suyos. Este es el centro del Evangelio, ¿no? Este es el centro de las buenas nuevas. Esto es la justicia de Dios, si vamos a cómo empezamos con la lección, ¿no? Y hay un par de versículos más. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién envió Dios? A Jesús, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que Jesús asevera de que él nació antes de venir a esta tierra. Yo para esto he nacido, para ser rey del universo, y para esto he venido al mundo. Cristo nació antes de su encarnación, en la eternidad pasada, y nació para ser rey del universo. Y todas las cosas que se escribieron eh, tienen un propósito, ¿no? Lo leemos en Juan capítulo 20, del 30 al 31, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, ¿cómo se tiene vida en el nombre de Cristo? Creyendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué reveló Jesús que debemos creer? De que Dios es amor, de que tiene un Hijo, de que nos amó tanto, a pesar de nuestra enemistad, a pesar de nuestros pecados, de que envió a su Hijo ¿para qué? Para mostrarnos su vida y para mostrarnos que nos quiere perdonar, para mostrarnos que quiere pasar por alto nuestros pecados, tirarlos al fondo del mar y no acordarse nunca más de ellos. Y nos invita a aceptar ese amor, nos invita a aceptar a Jesús. Y aceptando a Jesús, aceptando su vida, es como venimos a ser hijos de Él, ¿no? Venimos a ser hijos de Dios, aceptando su justicia. Eh, es como un resumen del Evangelio, ¿no? Es un resumen de la vida de Dios en el Evangelio de la justicia de Dios. Sí, y cuando creemos eso, que Dios es tal así como se reveló en el Evangelio, ¿no? Como estábamos hablando en preguntas anteriores, es como que nuestro corazón anhela este, Volver a casa. quedarse con ese Padre, ¿no? Sí, como que quedarse con ese Padre de Dios, tal como Cristo lo reveló. Y, y cuando está ese deseo ardiendo en nuestro corazón, eh, eh, digamos que nuestro corazón está dejando de ser un corazón de piedra
Dejó Mm, de ser un témpano de hielo, sino que, ujú. ¿verdad? Lo derritió el amor, la revelación del amor lo derrite y lo capacita para recibir la vida de Dios, porque esa es la vida que se anhela, ¿no? Y es el amor que se quiere manifestar. Y la pregunta 8 nos dice, ¿a qué debo renunciar para recibir la fe de Jesús? Y en Mateo 16:24 leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, para seguir a Jesús, para, para tener su fe, ¿no? En el sentido de que porque su fe se manifestó en su vida, este, para seguir sus pasos, eh, está la negación propia, ¿no? Está el negarse a sí mismo y hay que tomar la cruz. Vemos cómo se conecta y se define la cruz como la negación de sí mismo, ¿no? Entonces, eh, así que vemos que hay una conexión ahí tremendo en cuanto a morir al yo, ¿verdad? A tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Y esto implica seguir a Jesús. Ajá, Daniel. Sí, y digamos, no es nada que Jesús no esté haciendo, digamos. Ujú, Eh, y evidentemente forma parte de la fe de Jesús, ¿no? Porque es la vida ujú, de Jesús y es la experiencia de Jesús. Entonces, ujú, para la fe de Jesús implica que Jesús se niega a sí mismo. Consiguientemente, recibir la fe de Jesús implica seguir a Jesús y caminar como Jesús camina, que implica, ¿no?, el negarse a uno mismo, el negarse al yo, el, el- el- el negarse al yo, digamos. ujú, ujú, totalmente. Eh, Job 48 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Miren qué interesante, este versículo plantea que se invalida el juicio de Dios y cuando nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos, condenamos a Dios. Este, y, y vemos que para entonces realmente ser justificados por la fe de Jesús, hay un proceso que implica no invalidar el juicio de Dios, es decir, hay que renunciar a nuestro juicio, hay que aceptar el de Dios, hay que justificar a Dios y dejar aceptar la condenación de la obra del ministerio de condenación, ¿no? Que eso, ¿verdad? Que otro tema creo que se tocó, ¿verdad? En esta lección. Este, pero vemos que es necesario eh, para nosotros recibir la fe de Jesús, no buscar justificarnos a nosotros mismos. Ujú, Es necesario negarnos a nosotros mismos. mm. Nosotros tenemos por tendencia natural justificarnos a nosotros mismos. Cada vez que algo malo de nosotros queda expuesto, buscamos una explicación, una justificación para nuestro mal actuar. Me provocaste, si no me hubieses dicho tal cosa, yo no te hubiese dicho esto otro. Entonces siempre buscamos como de alguna manera excusarnos o justificarnos a La mujer nosotros que me diste, mismos. La mujer que me diste, exactamente, o sea, está en el gen, en el gen, podríamos decir, hay un refrán que también dice que la culpa es huérfana. sí, Eh, así es, nadie quiere reconocer llevarla. la culpa como propia, ¿no? Y, y vemos que esto está en el hombre, ¿no? Y precisamente la negación al yo, la negación a nosotros mismos, el dejar de buscar lo propio, o aquello que nos parece que nos beneficiaría a nosotros solamente de forma egoísta, eh, ¿verdad? Dejar de hacer todo eso implica el negarnos a nosotros mismos y la renuncia ¿verdad? A nosotros mismos para que entonces en nuestra vida se pueda manifestar la fe de Jesús que ha de recibir la justicia de Dios. Y en Filipenses 3 8 y 9 leemos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nuevamente,
aquí se nos presenta el tenerlo todo como pérdida, ¿verdad? El negarnos a nosotros mismos, el no buscar lo propio, tenerlo todo como pérdida con tal, ¿verdad? De tener, ¿verdad? O por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, es decir, debido al excelente conocimiento que Cristo Jesús nos trajo, y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, es no estimar nada más valioso que, Qué triste. que el conocimiento que Cristo trajo y el amor de Cristo para ganar a Cristo. Y estando en Cristo y ser hallado en Él, es decir, estando en Cristo, no vamos a tener nuestra propia justicia, Mm, que es por la ley, la propia, ¿no? No vamos a buscar justificarnos a nosotros mismos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que vemos que hay que renunciar a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro juicio, a nuestra propia justificación, este, y hay que aceptar, eh, ¿verdad? Podríamos decir, el conocimiento que Cristo nos da, eh, y, y estimarlo todo por pérdida con tal de tener a Cristo. Y una vez estemos en Cristo, al dejarlo todo, al negarnos a nosotros mismos para estar en Cristo, vamos a tener la fe de Jesús que se apropia, que recibe la justicia de Dios. mm, mm. Amén. Dice la 8, la 9, ¿qué voluntad hacía Jesús, no? Y es como que estaba insinuada en la pregunta anterior, eh, respecto del negarse a sí mismo, ¿no? En Juan 5:19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que nosotros vemos que la voluntad que Cristo seguía no era la voluntad propia, sino que él había recibido la voluntad del Padre y hacía y vivía la voluntad del Padre. No puede hacer nada el Hijo, dice por sí mismo. Lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente. No vine a hacer mi voluntad. No busco mi voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la fe de Jesús, estamos hablando de la fe que Jesús manifestó y vivió. Cuando estamos hablando de la fe de Jesús, estamos hablando de la fe que tenía Jesús, ¿no es cierto? Eh, de la cual él era poseedor, eh, por vivirla, ¿no es cierto? De la cual él era, digamos, El el autor. autor de, exactamente. Entonces, necesitamos entender cómo es la vida de Jesús para poder ver lo que implicaba esa fe, ¿no? Y quizás una de las primeras cosas que notamos es de que él se negaba a sí mismo y no buscaba hacer su voluntad, sino que buscaba hacer la voluntad de su Padre, en absolutamente todo. No buscaba lo suyo propio, sino lo que el Padre, lo que el Padre veía hacer, eso hacía. Lo que el Padre hacía, eso es lo que él hacía. Negó su propia voluntad. Esa es la voluntad que Jesús hacía la voluntad de su Padre, ¿no? Y vemos también en Juan capítulo 8, 28 y 29 que dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el 4:34 de Juan dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que empezando con el último versículo, ¿qué es lo que le daba energía? ¿Cuál era el sustento diario de la vida de Jesús? El hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de su Padre, acabar la obra que el Padre le había dado. Y esto consistía no solamente en ver lo que el Padre hacía para hacer él igualmente, sino que también consistía en qué? En recibir su palabra. Él no quería que ninguna migaja caiga y se pierda, sino que dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá. Así que Cristo vivía por la palabra del Padre.
Y esto es totalmente en consonancia con la palabra fe, ¿no es cierto? Porque la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La fe viene por el oír la palabra. Entonces la fe de Jesús implica vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, que ese sea el alimento, ¿no? Hacer la voluntad. Y no sé, a mí lo que me llama la atención del primer versículo que está aquí es el hecho de que eh, es como que hay que ver a Jesús levantado para conocer que yo soy, ¿no? Y ahí uno podría entrar en otra temática, ¿no? Pero conocer que más, que nada hago por mí mismo, sino que como me enseñó el Padre, así hablo. Es como que si no vemos a Jesús levantado, si no tenemos a Jesús glorificado, si no lo vemos a Jesús en la cruz, es como que no vamos a poder ver y entender y conocer que Cristo no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de su Padre. Y es interesante, Daniel, que él termina diciendo que ni siquiera eso él hace por sí mismo, sino lo que le enseña el Padre. Es decir, la cruz es lo que el Padre le ha enseñado al Hijo, la Ujú, entrega de todo, la ujú. entrega por amor, De la vida. la entrega de la vida, debido al amor, o sea, debido a que Dios es amor. Y, y esto es hermoso porque es en la cruz precisamente donde, donde más brilla, donde más resplandece eh, El esa amor de vida de Dios. Dios, que es amor y un amor que no busca lo suyo, sino que lo entrega todo, ¿no? Este, Ujú, Cristo vivió la cruz porque es lo que él aprendió del Padre. Y aunque mm, nosotros no, porque el Padre se lo enseñó, mm. y esto capaz que deberíamos estudiarlo más, ¿no? Este, Toda la cruz de Cristo, no solamente la que se manifestó hace 2000 años atrás, sino lo que es la cruz invisible, lo que es la cruz siempre presente de Cristo, es una revelación de lo que, o sea, lo que él aprendió del Padre. Ujú. Exactamente, exactamente. Es tremendo, ¿no? Y la Y noté, pregunta, todavía sigue, había discúlpame. un versículo más, sí. ¿Qué voluntad hacía Jesús? En Hebreos 10, 5 al 7 nos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que Cristo, como antes, vino para hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Creo que ahí, nada, confirmamos lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Y tenemos una cita, dos citas tenemos. La primera se encuentra en el camino a Cristo, dice la así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, mas la fe si no tuviera obras es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él, debe también él mismo andar así como Él anduvo. Pues que Cristo también sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Así que nosotros vemos que quizás hemos escuchado por ahí, ¿no? Que el tener la fe de Jesús exime de guardar los mandamientos. Es justamente lo contrario, ¿no? Es justamente lo contrario. Y después tenemos la siguiente cita que nos dice del deseo de todas las gentes. Eh, Jesús rechazó el cargo de blasfemia, mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viere hacer al Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder.
Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Y la verdad que uno mira y la verdad que uno está lejos, ¿no? Por lo menos hablo por mí, de lo que significa, ¿no? El vivir cada día de acuerdo a la plena, completa y total voluntad de Dios y dejar que Él dirija todos los acontecimientos, ¿no? Solemos, por lo menos hablo por mí, ¿no? Planificar, bueno, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, el mes que viene voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y uno arma la agenda y después se la entrega a Dios, ¿no? Y en realidad es como que la invitación es a que sea diferente, ¿no? Que Dios arme la agenda y que Él nos dé su agenda. Eh, y después lo otro que me llama la atención de esta cita es de que el hombre se cree autosuficiente. El hombre cree que conoce y que sabe y que no necesita de una sabiduría superior. Y Cristo, en su fe, manifestó su completa y total confianza en el Padre y en la sabiduría del Padre. Es interesante porque esto lo conecta con toda la creación de Dios, ¿no? No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, hace referencia a toda la creación de Dios en la cual Cristo fue partícipe. Y, y evidentemente nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos cuando dejamos de escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios, y hacemos nuestra voluntad, ¿no? Por eso Cristo nos vino a enseñar nada de nuestra voluntad, sino toda de la de Dios, ¿no? Eh, eh, de ahí el problema que tenemos, ¿no? Mucha confianza propia. Ujú. Sí, a mí me sacude esa parte. Siempre me ha sacudido esta cita, especialmente esa parte que dice que tan completamente había dado a Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo, que es lo que mencionas, ¿no? Y eso Así es, me sacude porque cuántos planes no hacemos por nosotros mismos. pero un montón, Este, ujú. Pretendemos pues, que nosotros andemos y Dios nos siga tal abriendo cual. por ahí Los el mar caminos que rojo. nosotros nos armamos, sí, Exacto, que nos siga abriendo los mares que nosotros elegimos así y es. en lugar de que Él nos trace el camino y nosotros seguirlo a Él. Queremos que la Mm, columna nos siga y no nosotros seguir la columna, ¿no? mm, Eh, exactamente. eh, ¿Qué palabra hablaba Jesús? Juan 12, 49, 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo hablaba la palabra que el Padre le daba y lo hablaba tal como el Padre se lo había dicho. Lo hablo como, aún con de la misma forma, la misma entonación, con el mismo énfasis, o sea, nosotros sabemos que nosotros podemos decir lo mismo de diferentes formas y va a tener eh, implicaciones distintas, ¿no? Implicancias Así distintas es. y- y nosotros a veces decimos algo con un tono sarcástico eh, y, y vemos, pero que Cristo no ni siquiera cambió la forma en que Él lo recibió. Dice que lo que el Padre le habla, así mismo Él lo habla de la misma forma, como el Padre me lo ha dicho, así yo lo hablo. Tremendo. Mm, Así que por eso podemos confiar en su testimonio, que es fiel y verdadero, porque Él no cambia ni la entonación, Él no cambia ni la forma, ni el mm, énfasis, nada. Eh, Mateo 5 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que la palabra de Jesús, que es lo que el Padre habla, y es el testimonio de Jesús, que Cristo habló por medio de los profetas y todo eso, es una palabra que no pasará, una palabra que permanece, que no cambia, este, que así como estuvo escrita en antigüedad, eso mismo Cristo vino a cumplir y a manifestar exactamente con las mismas intenciones que fueron escritas y con las mismas intenciones que se le dieron al pueblo. Así mismo Cristo lo cumplió, lo manifestó y no pasa, no cambia, no se altera hasta que todo se haya cumplido, hasta que cada una de esas palabras
se hayan cumplido. Y nos dice en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que ni siquiera la palabra que Cristo hablaba, ni una de ellas eran propias, sino que eran la obra del Padre en Cristo Jesús. Amén. Y después nos podríamos preguntar, no habíamos visto que Jesús hacía la voluntad del Padre, nos podríamos preguntar qué voluntad no hacía Jesús. Había una voluntad que Jesús no hacía. Y lo leemos en Romanos capítulo 15, versículo 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que vemos que Cristo no buscó agradarse a sí mismo, no buscó su propia complacencia o comodidad, no buscó su voluntad en ese sentido. Y lo vemos súper claro en Mateo 26, 39 y 42, que dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que vemos que Cristo había una voluntad que no hacía. ¿Cuál era esa voluntad? Era la voluntad propia. Y es tremendo, ¿no? El anonadamiento. Y es interesante porque eh, habíamos empezado la lección diciendo que esa vida que existía desde el principio se nos manifestó y la vivimos. ¿Y cómo sabemos que ese principio estaba vigente en el cielo? Porque Cristo se anonadó y se hizo hombre, ¿no? Tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre, se hizo siervo. Eh, Vemos ese mismo principio imperante en la vida de Cristo de no buscar hacer su propia voluntad, negarse a hacer su voluntad, sino que hacer la voluntad de su Padre. Perdón, y eso me da la sensación, revela el profundo conocimiento que el Padre, que Cristo tenía del Padre, ¿no? Cristo podía entregarse perfecta, completa y totalmente en las manos de su Padre, porque sabía que en su Padre tendría todo lo que necesitaba. Entonces, él estaba totalmente en su Padre. Amén. Dios permita, ¿verdad? Y ¿verdad? Que eso se cumpla en nuestra vida, que lleguemos a ese conocimiento donde haya una entrega total y plena como en Cristo. Leemos la Amén. pregunta 12 que dice, ¿cómo Jesús puede ser el consumador de nuestra fe? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se habla de estar crucificado juntamente con Cristo, no vivir más nosotros, sino Cristo en nosotros. Para que Cristo viva en nosotros, tiene que haber un deseo de morir al yo, ¿no? De estar crucificado juntamente con Cristo. Y una vez Cristo vive en nosotros, la vida que ahora viviremos, de ahora en adelante, Cristo en nosotros, será una vida vivida en la fe del Hijo de Dios. Mm, Y, y vemos que Cristo, cómo fue su vida, cómo la vivió, amando y entregándose a sí mismo por nosotros. Pues si esa vida, si ahora vive Cristo en nosotros y la vida que ahora vivimos es en la fe del Hijo de Dios, ¿cómo se va a manifestar eso en nosotros? También en amor y entrega por los demás. mm, Este, en no buscar lo propio, sino entregándonos por los demás. Estar crucificado juntamente con Cristo implica negarnos a nosotros mismos y manifestar ese amor que, que nunca busca lo propio, sino que lo entrega todo y entrega hasta la vida, ¿no? mm, Este, por, por amor a los demás. Y en Romanos 6, del 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que Cristo se convierte en el consumador o perfeccionador de nuestra fe al nosotros permitirle a Él
vivir en nosotros, y esto implica estar crucificado juntamente con Cristo, el renunciar a nuestra propia voluntad, renunciar a nuestro propio juicio, renunciar a buscar lo propio y dejar a Cristo vivir su vida en nosotros, se va a manifestar en nosotros la fe de Jesús, este, y no vamos a servir más al pecado, sino que vamos a ser, este, Coherederos vamos, con así Cristo. como coherederos con Cristo, y dice que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros por Mm, la gloria del Padre vamos a estar viviremos. exacto, viviremos en una novedad de vida. Así Mm, que tremendo. Cristo se convierte en el consumador de nuestra fe cuando nosotros le dejamos vivir su vida en nosotros. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el testigo fiel y verdadero, que es Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo desea entrar, morar, transformar, cambiar, santificar, ¿verdad? Y guardarnos de pecar. Y, y todo esto lo puede hacer solamente desde adentro. Si lo dejamos mm. afuera, no le estamos permitiendo hacerlo. Y para dejarlo entrar hay que renunciar al control, hay que renunciar Así es, a la voluntad propia. a la voluntad propia, hay que dejar de ser el anfitrión y dejar que Cristo se convierta en el En el rey. anfitrión, ¿no? En el rey, exacto. Y por eso vemos que dice, entraré a él, y una vez Cristo entra, él cena con nosotros, pero luego nosotros con él, y él Ujú. conmigo. Hay un proceso ahí de él venir a nosotros, pero luego él siendo aquel Que nos da el que, pan. que nos da el pan, ¿no? Tremendo. Este versículo conecta tremendo con el camino de Maús, cuando ellos lo invitaron a Jesús a entrar, pero Jesús como si fuera el anfitrión, fue el que partió el pan y lo bendijo. Así es. Este, eh, Cuando nosotros le invitamos a entrar, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser grandemente bendecidos por su presencia, y Él tiene bendición, de pan para aquellos que le dejan entrar. Así es. Y tenemos esta nota del Camino a Cristo, página 69, que habla de lo que es permanecer en Cristo, ¿no? Eh, si no me equivoco, dice, muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar y el último en todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino a cada paso del camino. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando él a mi diestra, no resbalaré. Qué lindo. Y sigue diciendo la cita, preguntaréis tal vez cómo permaneceremos en Cristo. Pues del mismo modo en que lo recibisteis al principio, de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. El justo vivirá por la fe. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda su bendición, de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Tremendo, me encantó esa última parte que dice que debéis recibirlo todo a Cristo. Cristo es todo. Así es. Por eso dice Cristo, y Cristo es la plenitud de toda bendición. Por eso dice, debéis recibir todo a Cristo, que es la Para que plenitud more. de toda.
de toda bendición para que mora en vuestro corazón. Cristo es la plenitud de toda bendición. Al tener Ujú. a Cristo tenemos todo. Y Cristo es el todo en nosotros. Tremendo, Tremendo, tre- tremendo. tremendo, así Muy es. lindo. ¿Qué te iba a decir? Y la lección, viste que la lección se titula La fe de Jesús, ¿no? Ujú. ¿Cómo resumirías la fe de Jesús, ¿no? Si tuviéramos que decir, bueno, la fe de Jesús, eh, Sí, sí, yo diría que la fe de Jesús es una fe que renuncia a, a sí mismo para recibir todo lo que Dios le dé. O sea, renuncia a todo lo que pueda buscar por sí mismo para recibir todo lo que Dios dé, para recibir su palabra, para recibir sus planes para tu vida, para recibir con gozo, con alegría, este, toda su palabra. toda su palabra, sí, toda su vida, ¿no? Toda su justicia. Y, y se renuncia a toda justicia propia o a toda eh, creencia de que por nosotros mismos podemos hacer algo, toda autosuficiencia, ¿no? Se decide renunciar a todo eso, a toda supuesta o Diseño propio. aparente, sí, y hasta nuestro propio aparente discernimiento, nuestro propio juicio o aparente capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y dejamos que Dios sea aquel que nos diga todo, así como se manifestó en la vida de Cristo, que él solamente vivía de todo lo que el Padre le revelaba y le hablaba, este, y como vimos que ni siquiera planes hacía para su propia vida, sino que aceptaba los que Dios tenía para él y con Mm, gozo los vivía, ¿no? La fe de Jesús es una vida, ¿verdad? Es una vida vivida únicamente de, como dijo Jesús a Satanás en el desierto, de toda palabra que sale de la boca de Dios. mm, Eh, y hacer de la palabra de Dios el sustento, el alimento, eh, y su voluntad para nuestra vida también se convierte en nuestro alimento, ¿no? Como dijo Cristo, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió. Este, es una vida de entrega total, de tenerlo todo por basura con tal de recibir de tener aquello a que Dios Cristo. nos tiene para dar. Y vemos que mientras nosotros nos aferremos a nuestro juicio, nos aferremos a nuestra propia justicia, nos tratemos de justificar a nosotros mismos, mientras nosotros tratemos de excusarnos, de no aceptar lo que está mal en nosotros, mientras nosotros pretendamos estar bien y no recibir la revelación de lo que Dios nos está dando, eh, nunca vamos a poseer la La fe de justicia Jesús. que viene únicamente por la fe de Jesús. Nunca vamos a recibir la vida de Dios que viene únicamente a nuestra vida ¿verdad? Y la vida de Dios queda grabada, hace morada en nosotros por medio de su Espíritu al recibir a Cristo, ¿no? Y Cristo ejerciendo su fe en Mm, nosotros. Este, mm, entonces, esta justicia, perfecta justicia de Dios, esta forma de ser de Dios, esta forma de vida de Dios, se manifiesta plenamente en nosotros al nosotros permitirle a Cristo vivir su vida en nosotros. Pero como vimos, también esto es causa y efecto, ¿no? Y, y nosotros no vamos a sentir el deseo de que Dios tome las riendas por completo de nuestra vida, de esta forma como las tomó en Cristo Jesús y como Cristo se las entregó siempre, si no le conocemos. Lo que hace que así Cristo es, haga esto es un conocimiento de que Dios es amor, un conocimiento pleno, así es. que Él tiene de Dios, que lo hace confiar y depender totalmente de Él, para que guíe su vida. Y, Mm, y yo creo que esta fe de Jesús, que es el cumplimiento del nuevo pacto en el sentido de que esto quede en nuestro corazón y los mandamientos de Dios, como decía Apocalipsis 14:12, queden guardados por la fe de Jesús, ¿no? Queden grabados mm, por medio de la fe de Jesús. Eh, mm. es el cumplimiento del nuevo pacto y es la experiencia del remanente en el último tiempo. Este, Así que es una temática muy, muy interesante y muy importante para nosotros que entendemos estar viviendo ¿verdad? El último periodo de la historia de este mundo. Así es. Y es lo que colectivamente no pudo vivir Israel
y que terminará viviendo el pueblo de Dios al tiempo del fin, ¿no? Eh, Así mismo. Tiene los mandamientos de Dios guardados en su corazón y tiene la fe de Jesús. Así que, Ujú. así que buenísimo. Bueno, gracias Carlos por todo. Gracias a los que nos están oyendo y si te parece vamos terminando. No sé si nos querés guiar en la Seguro, oración. lo invitamos a orar. Amante y poderoso Dios que está en el cielo, alabamos tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar estas cosas, de repasarlas, de aprender algunas nuevas, y sobre todo mantener estas verdades presentes en nuestra mente para que no nos olvidemos que necesitamos la fe de Jesús, que nuestra pequeña fe no es suficiente y que necesitamos permitirle a Cristo vivir su vida en nosotros y ejercer su fe en nosotros, para que toda palabra tuya, Padre, toda tu justicia, toda tu ley quede grabada en nuestro corazón y te podamos Amén, glorificar. Bendice a amén, tu pueblo, Padre, que esto sea una realidad en nosotros para poder darte a conocer a un mundo que aún no te conoce. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Bueno, ahí le extendemos un abrazo a todos, ¿verdad? Y será hasta la próxima. Daniel, te mando un abrazo y Así gracias es. por haberse conectado a todos nuestros amigos. Igualmente y feliz sábado para todos. Chao. Amén.